De Trabajadores de la Universidad Nacional de Costa Rica. Buenos días. Buenos días. Para nosotros es un honor y un gusto que nos hayan invitado a este gran evento que está organizando la CONTUA. Nosotros venimos en representación de la CONTUA y del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional. Nuestro secretario general, Álvaro Madrigal, por compromisos que ya tenía adquirido para esta fecha, no pudo asistir y nos pidió que lo representáramos en este evento. Nuestra ponencia está enfocada a las garantías sociales en Costa Rica y en nuestra organización. Y un segundo apartado son las pensiones y jubilaciones, cómo se han llevado y qué es lo que tenemos nosotros en nuestro país. Seguridad social. Las garantías sociales es una serie de reformas progresistas que se dieron en los años 40 en Costa Rica, en donde hubo varios actores, pero los principales fueron el presidente de la República, aquel entonces, Rafael Ángel Calderón, el ministro, un integrante, un dirigente comunista, y la Iglesia Católica participó, y posteriormente el señor José Figueres Ferrer, que era otro del Partido Liberación Nacional. Hubo varias reformas o varios factores que hicieron a que las garantías sociales en los años 40 tuvieran éxito en nuestro país. Tres factores importantes fue... ¿Yo qué? ¿Cómo la forma aquí? Tres factores importantes fue la Caja Costarricense del Seguro Social. La Caja Costarricense se establece que es obligación de los patronos y asegurar a todos y cada uno de los empleados para que estos gocen de la garantía social de salud. Al estar asegurado el empleado, tiene derecho su familia, sus hijos, su esposa, y complementa con la Caja Costarricense complementa también con un seguro para aquellos que no son asegurados como del Estado. Le da seguridad a que los niños menores de 18 años, independiente de la nacionalidad, puedan tener su seguro. Otro factor importante que fue incluido en las garantías sociales fue la Universidad de Costa Rica. En aquel entonces, en Costa Rica era, es actualmente también obligatorio la escuela y el colegio, pero no había universidad. Dentro de la visión de aquellos actores en los años 40, crearon la Universidad de Costa Rica para que tuviéramos una universidad que nos preparara profesionalmente. La Universidad de Costa Rica en ese entonces era la única y que nos daba la oportunidad de tener educación superior. Posteriormente, otro gran logro que se dio fue el Código de Trabajo. El Código de Trabajo en Costa Rica es el que nos da las garantías laborales. En él, hubo varios aspectos importantísimos que se lograron, pero uno de los más, o los tres más importantes, se dan del artículo 51 al 65. El que indica, en el 51 dice que el Estado le da mayor bienestar a los costarricenses, protegiéndolos de modo especial a la familia. En otro, en el 52, habla del deber social y la protección a las leyes, que todo individuo tiene derecho a una existencia digna. Dentro de lo más importante, el artículo 53 dice que el trabajador tendrá derecho a un sueldo o salario mínimo que cubra las necesidades en su hogar. En el artículo 54 habla de la jornada ordinaria de trabajo, en el cual dice que no se puede acceder a 8 horas en el día y 6 horas en la noche y 48 horas a la semana. Anteriormente, pues, los empleados o empleadores, los trabajadores, trabajaban horas incansables y no se les reconocía la hora extra
el pago doble en un día de feriado, y en este Código de Trabajo establece bien claro de cuáles son los días de feriados, qué es lo que tiene la obligación el patrono de pagarles a sus trabajadores de acuerdo a la ley. Otro artículo importantísimo es que dice que el artículo 55 que los trabajadores podrán sindicalizarse libremente para los fines exclusivos de su trabajo. Y en el 56 habla de que los trabajadores tienen derecho a la huelga, salvo en servicios públicos. Los empleados de servicios públicos pues tienen que dar como servicios mínimos, porque un hospital o cierta no puede totalmente pararse. Sin embargo, cuando han habido huelgas a nivel de la Caja Costarricense, hay áreas que sí han dejado de elaborar, entonces otros funcionarios pues asisten para que se atienda lógicamente a los trabajadores, a los enfermos en ciertas áreas. Y por último, el artículo 57 dice que tendrán fuerza de ley las convenciones y contratos colectivos de trabajo. Nosotros lo que vamos a hacer es una referencia, como les decía, en el primer apartado de la seguridad social a nivel de Costa Rica, y esta reforma social de Costa Rica fue un proceso que culminó con el esfuerzo y la voluntad de los protagonistas en aquel entonces. Ahora la compañera va a hacer un enfoque a nivel de organización, sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional. Tengan todos y todas muy buenos días. Continuando con la exposición, a nivel del sindicato de trabajadoras y trabajadores de la Universidad Nacional, ¿qué hacemos nosotros en seguridad social? En el año 1981, el sindicato crea una organización, el Fondo de Beneficio Social. Como su palabra bien lo dice, es un fondo de beneficio social, y lo más importante es que no es un fondo de beneficio social únicamente para los trabajadores, tiene que ver con sus familias, con todos los derechos y garantías sociales. El Fondo de Beneficio Social, aparte de dar un bienestar a los trabajadores, tiene proyectos de vivienda, también el manejo de cesantía. Dentro de sus muchos beneficios, el Fondo de Beneficio Social crea un centro de recreación para los trabajadores y sus familias cerca del lugar de trabajo. La Universidad Nacional está en Heredia, que es la sede central donde se ubica la Universidad Nacional. Este centro de trabajo, si me ayudan con el vínculo, por favor. Este centro de recreo tiene muchísimos proyectos, tiene clases educativas, tiene una escuela de fútbol para los adolescentes, además tiene proyectos educativos para todas las personas, como por ejemplo clases de aeróbicos, clases de baile. Tenemos este centro de recreación cuenta con piscinas, con áreas verdes para todas las familias recreativas. Además del centro de recreo, también se crea el CIUNA. Es un centro infantil donde los padres y las madres de la Universidad Nacional tienen la oportunidad de contar con un centro infantil donde sus niños y niñas están desde los 6 meses de vida hasta los 6 años. Entonces, le brindamos a los padres y a las madres de la Universidad Nacional que tengan a sus hijos cerca, ¿verdad?, de su lugar de trabajo. Además del CIUNA, tenemos un proyecto importantísimo, un logro de un gran trabajo del sindicato, porque el Fondo de Beneficio Social nace del sindicato, es una creación del sindicato,
Y tenemos un proyecto que se va a iniciar este año, que es una clínica de especialidades médicas. Ha sido un importantísimo logro porque le va a permitir en la seguridad social brindarle a las familias una clínica de especialidades médicas que, como bien sabemos, por lo menos en nuestro país, contamos con la Caja Costarricense del Seguro Social, una institución pública donde lamentablemente la salud o los trámites que se hacen son muy burocráticos. Las citas médicas, las operaciones son de 3 o 4 años y lamentablemente tenemos que optar por la salud privada, y que en nuestro país, y sé que en los otros países también, es de un costo bastante elevado. Entonces, este proyecto viene a brindarnos una mejor seguridad social en ese sentido. Además, también tenemos la administración de la cesantía. En este Fondo de Beneficio Social es un pacto negociado por convención colectiva. Es un contrato con la rectoría y con el sindicato. La universidad aporta el 1.5% de la administración y los afiliados, porque los trabajadores sí necesitan afiliarse al Fondo de Beneficio Social y se les rebaja un 2.5% de su salario, lo que nos permite, obviamente, aumentar los planes, los préstamos de vivienda y los créditos que los trabajadores necesiten en ese momento. Yo se la quité. Aquí nos vamos a estar viendo. Ahora mi compañera va a entrar en el tema que consideramos que es más importante y les vamos a dar una breve reseña de lo que son las pensiones y jubilaciones en nuestro país. En Costa Rica, prácticamente hay 4 regímenes de pensiones que la Caja Costarricense de Seguro Social, el de Hacienda, el Poder Judicial y el Ministerio Nacional. La Caja es el que les comentaba temprano, hace un rato, en donde es popular, es del pueblo y es el que es del Estado. Hacienda es donde están todos, es un régimen adicional donde cubre a todos los trabajadores del gobierno, digamos de los ministerios, el de Hacienda, el de Educación, etc. Perdón. El Poder Judicial es un régimen que cubre a los trabajadores del Poder Judicial, todo lo que es el Ministerio de Seguridad, los ministerios, digamos, que tienen que ver con lo que es todo lo judicial, ¿verdad? Y el Magisterio Nacional es el que más nos interesa en este momento, que es el que cubre a todos los educadores, cubre a todas las universidades. En el Magisterio, por la naturaleza que había antes, ingresaban los trabajadores administrativos y docentes. Eso fue una situación que se dio en los años 92 y 95, donde prácticamente se están inscribiendo, se están adjudicando ahí únicamente ya los trabajadores del sector educativo o los docentes. Vamos a pasar a un cuadro comparativo. En este cuadro se trató de resumir todo lo que tiene que ver cada una de los regímenes en ciertos rubros, tal vez los más importantes, y ahí, digamos, la obligatoriedad. En el régimen de la Caja, perdón, todo trabajador que no pertenezca a los otros regímenes por ley tiene que estar inscrito o afiliado obligatoriamente a la Caja, y así sucesivamente.
la primera ley, la 2248 del régimen de magisterio, los otros cuatro, después del Poder Judicial, son los del magisterio. En los años 95, antes de que se diera el problema de la quiebra, o la posible quiebra de ese régimen, existía solo la ley 2248. Ahí el empleado administrativo tenía decisión si estaba en esa ley o se iba al régimen de la caja. Después viene un cuadrito donde les voy a explicar cuando se crea la ley 7268, la 7581 y el régimen de capitalización colectiva, que es el que es hoy obligatorio para los funcionarios que ingresen a laborar después de julio 95, pero en este momento, digamos, para esos años que existía era la 2248, que era la única ley que regulaba lo que eran las pensiones o las jubilaciones del magisterio. ¿Por qué se crearon esos otros? Porque se veía que se hizo un estudio donde no era, era muy posible que ese régimen, si seguía como estábamos, iba a quebrar. ¿Por qué? Porque el que administraba las cuotas en ese momento, en esta ley, era el Estado. Entonces se entendía o se consideraba de que el Estado no pagaba las cuotas no trasladaba las cuotas a la Junta, porque el Estado era el que administraba las cuotas. Entonces, con esa ley, el que se pensionaba con el 100% del salario. Y como era un régimen nuevo en aquel entonces, que no había muchos jubilados, no había muchas personas, digamos, de la generación que se llegaran a jubilar, pues se veía bien, estaba estable. Pero cuando ya hubo una fuerte demanda de que ya los que entraron jóvenes ya no eran tan jóvenes, empezó a ser el momento del periodo donde ya la mayoría de las personas universitarias empezaron a pensionarse, ya se veía que ese régimen, si seguía así con la proyección, no iba a durar 20 años más. Entonces, ¿qué pasaba cuando ya el fuerte de los trabajadores se fueran a pensionar? Entonces, por eso se creó la ley 7268, donde en julio 92, todos los empleados que entraran en julio 92 y fueran administrativos, tenían que ir al régimen de la caja. Pero ahorita más adelante vamos a ver más a detalle, esos son los otros regímenes, que es el de la Junta de Pensiones, donde estamos con nosotros. En el de cotización obrera, la caja paga el 2.5, es decir, a la caja se le paga el 2.5, se le deduce de la planilla, y hay posibilidades de que pueda ir incrementando paulatinamente, porque es otro régimen que también está en estudio, y que a partir del año 2010 ha aumentado 1.5 hasta llegar en algún momento al 7.5. En Hacienda, bueno, es el 9%, es un régimen que es creado por medio de convenciones colectivas y del mismo sistema, el Poder Judicial un 9%, y el de la ley 2248 estaba en 8.75 al 16%. Aquí hay un tope del salario que hasta el salario de un catedrático llega hasta el 16, ya después de ahí no hay incrementos de porcentajes. Pero cada uno de eso es regulado por los artículos de cada una de las leyes, que ahora vamos a ver un poquito más adelante. Está la cotización patronal, en el de la caja son 4.75, en Hacienda el patrono no aporta solo al trabajador, el 11.75 del Poder Judicial, y en el régimen de capitalización colectiva es un 6.75. La estatal únicamente en la caja y en el régimen de capitalización colectiva aporta un 0.41. Los pensionados, cuando una persona se pensione, únicamente en el de la caja y en el de capitalización colectiva no cotizarían. En los demás regímenes, aún y cuando la persona esté jubilada, tiene que seguir aportando un porcentaje también bastante considerable. En el impuesto, las pensiones, no sé aquí, pero en Costa Rica, digamos, las pensiones tienen renta, tienen que pagar no están exentas. Los primeros 752.000, es decir, una pensión menor a ese monto no está exento, no paga. A partir de ahí es gradual. En todos los regímenes tienen la misma condición.
un 10% a partir de ese monto y hasta 1.128.000 y después de ahí un 15%. Para incrementar la cotización no es antojadiza, hay un reglamento, hay una competencia de acuerdo con la ley que lo regula. El cálculo de la pensión. Aquí es importante resaltarte que el 60%, digamos, digamos en el régimen de la caja, el 60% del promedio, eso está ahí del promedio del valor actual de los últimos 240 meses, se hace de lo que da el promedio es un 60% de lo que le queda a uno del salario de la caja, que realmente a la hora de hacer pensión real va siendo un 40 y algo, ¿verdad? Porque es de los últimos 240 meses. En el Poder Judicial es de los últimos 24 salarios mejores que tiene el funcionario que se pensiona mediante este régimen. En la ley 2248 lo lleva un valor actual y el 60% de la pensión. Aún así es una pensión que los que estamos acostumbrados a un salario del 100% ya se va a ver afectado, y por eso es que muchas personas no deciden pensionarse y prefieren postergar la pensión, porque aunque ya han concluido, han ganado ese derecho, la verdad es que cuando ya ven la realidad, mejor postergan. Hay gente que ha postergado ahí en la universidad 8 o 10 años. Sin embargo, hay una parte que por postergación, en esta ley, en esta de la Junta, tienen un porcentaje adicional para incrementar la pensión. Entonces, tienen su salario, pero aparte de eso, tienen un porcentaje adicional. Entonces, ya si no es el 60, van a tener un 65, 70 y llegan hasta un 80, 90, pero trabajando posterior a la fecha que ya era su derecho de retirarse. El tiempo de servicio de pensión por vejez en la caja o en la popular, digamos la caja costarricense, es de 61 años y 11 meses. Para las mujeres, bueno, este de 61 a 11 años es para los hombres. Las mujeres son 59 años, 11 meses, con 38 años cotizados. Es decir, puede tener la edad, pues si no tiene la cotización tampoco puede pensionarse, a excepto que llegue a los 65 y ya por retiro, pues ya tiene que irse máximo hasta los 65. En el Poder Judicial son 30 años de servicio o 62 para los hombres o 60 años para las mujeres. La primera ley, que teníamos la 2248, que ya esta ley está cerrada, únicamente quedan pocos funcionarios relativamente que pueden pensionarse, no ingresan ninguno, hubiera que intervenir en los dineros, y entonces la misma Junta es la que está administrando, y por eso se considera que esta ley ya ahora sí van a estar asegurados los dineros para los futuros pensionados, pero es una ley muy nueva. Entonces hasta no sé, 10, 15 años después empezarán los primeros a pensionarse mediante esa ley. 10 años de laborar con la Junta de Pensiones o en educación, podían todavía acceder a estar en esa ley. Hay un pronunciamiento de la OIT que las personas que llegan a los 60 y tienen 10 años, cumplen 10 años a esa fecha, aunque se hubieran pasado a la caja, porque en el año 95 fue donde se dio una reforma, bueno, a la capitalización laboral, pero como que el gobierno estaba muy interesado en que el gran porcentaje de los trabajadores se trasladaran a la caja, los trabajadores administrativos, ¿verdad? Porque los docentes si no tienen opción de escoger, porque el régimen es el de ellos, ¿verdad? Pero los administrativos nos trasladáramos a la caja, y hubo un bombardeo de información, inclusive hay gente que dice, ¿verdad? Perdón, que el mismo gobierno convenció a cierta gente líderes en las universidades para que nos hicieran el análisis, y bueno, muchos decimos que caímos en esa situación porque nos llegaban y nos ponían un escenario totalmente en donde si nosotros nos pasábamos el porcentaje con la caja
era el 2.5 propiamente en lo que era la ley, y con la Junta de Pensiones iba a incrementar de acuerdo con el salario, y era un 9%, un 10%. Estábamos hablando de que la diferencia de estar en un régimen y en otro eran 70.000 colones, 50.000, depende del salario, y por supuesto que la gente lo veía de que mejor me pasaba, porque con ese dinero pues podía sustentar necesidades mínimas y básicas que estaba dejando de atender al tener que pagar tanto, porque iba a incrementar. Y además no daba seguridad. Se consideraba de que si ese régimen era muy probable, porque eso fue lo que nos hicieron llegar con toda la información, no iba a durar 5 o 10 años, y como a mí me faltaban, decían muchas personas, 10, 15, 20 años para pensionarme, entonces iba a estar pagando y el régimen iba a quebrar. En cambio la caja, como es del Estado, era muy probable de que la caja tenía un porcentaje muy bajo, entonces mejor me convenía. Definitivamente era lo más conveniente para todos, de acuerdo con el gobierno, de pasarnos. Hubo muy poca gente que se quedó, enfrentó la situación y dijo, no, yo sigo pagando eso, pero la mayoría, el fuerte, la masa de los trabajadores de las universidades administrativas decidieron pasarse. Entonces, posteriormente, la gente se pasó a la caja. Ya los sindicatos, eso se dio una situación en el año 95 muy difícil, y intervinieron, tuvieron reuniones con OIT y con todo el gobierno, y empezaron a crear otras reformas a la ley y darse opciones a que la gente podía regresarse al régimen, pero había condiciones. Tenía que tener 20 años a tal fecha, 20 años para poderse devolver. Las personas que no tenían 20 años no podían devolverse, pero también ya nos daban la opción que muchos nos podíamos devolver, pero resulta que ya habían trasladado lo que el gobierno nos había rebajado en un momento que era un porcentaje alto, nos habían devuelto una parte, porque fue muy, muy inteligente. Ya era un compromiso que ya se llamaban TUDES en aquel entonces, uno lo había recibido y había dejado de pagar ese porcentaje durante unos 7, 8, 10 años, y eso estábamos hablando de un monto muy exagerado, 15, 20 millones, que si yo me devolvía tenía que pagar, devolverle a la caja. Entonces la situación, nos están dando la oportunidad con limitaciones, pero la situación no era fácil para muchos, digamos, de cierto nivel, y con más razón la gente de bajos recursos, ¿verdad? O bajo salario. Entonces, fueron pocos los que pudieron pasarse. Ahora, en este momento hay 2 proyectos que tiene la Junta de Pensiones en la Asamblea Legislativa, en donde se está considerando otra vez la opción de analizar la gente que tenga 20 años y que pueda pasarse. Bueno, y también los que llegan a los 60 años y laboraron 10 años a mayo 93, por ley, por el pronunciamiento de la OIT, podrían irse devolviendo todo ese dinero con la primera ley, que es el 100% del salario. Aparte de que es el 100% del salario, se da la situación de que los aumentos que nos hacen a los activos en la universidad, automáticamente a ellos les aumenta. Entonces ellos están, digamos, esa ley es excelente para el trabajador, no así lógicamente para el gobierno, porque va a tener más erogaciones en cuanto a las pensiones. Entonces, esa ley todavía, digamos, hay esos 2 proyectos, tanto esa como lo de la cesantía del fondo, que la compañera le habló hace un rato, son 2 proyectos que están en la Asamblea Legislativa, que estamos luchando por eso, que el sindicato está constante en esas negociaciones. El sindicato, pero la Junta de Pensiones, que tiene que elevarlo a la Asamblea Legislativa. Posteriormente, entonces, la primera ley, ya aquí vamos a ver cada una de las leyes, esa es la que tiene una cotización del 15%, el 5%, ¿cómo se mantiene? El 5% del trabajador, el 5% del patrono y el 5% del Estado. Esta pensión, el requisito es 30 años de servicio, 25 si laboró 10 consecutivos o 15 alternos en enseñanza especial o zona incómoda. Si una persona se gradúa como docente y se va para los lugares alejados, rurales, le consideran 5 años como beneficio para que pueda pensionarse antes. El monto de la pensión es el 100%, esa es la mejor, y la edad es 60 años y 10 en servicios. Posteriormente está la 7268, ¿verdad? Que esa también es un 100% del salario promedio de los últimos 12 meses. Y posteriormente estaba
la 7531. Esa ley fue un transitorio, pero ahí habla de tasa efectiva del 55% del salario del último año. Esa ley, la cotización es gradual o escalonada, de un 10 a un 16 de acuerdo con el salario, y son 400 cuotas por 33 años y 4 meses, pero la tasa o el porcentaje es un 80% de los últimos 48 meses, mejores salarios de los últimos 60 meses. Sin embargo, la tasa efectiva va a ser un 55% del salario del último año. Por eso es que después viene la ley 7946, que es un transitorio también, que es el 80% por el promedio de los últimos 32 mejores salarios de los últimos 60 meses. Entonces la tasa efectiva ya va a ser un poquito más alta, un 64. Sin embargo, todavía estamos hablando, ¿verdad? Yo recibo 100% y como estoy en la mejor ley, voy a tener un 64% del salario. Si es por una caja, viene siendo un 48%, la mitad de lo que yo recibo hoy, un poquito menos, es lo que voy a recibir cuando yo me pensione. Ok, el régimen de capitalización colectiva es la última ley, la vigente, y es la que tiene, no hay decisión, digamos, el que entra después de mayo 93, ingresa a esa ley, lo cobija a esa ley. Fue creado el 14 de julio de 92 y era responsable de la Junta de Pensiones de administrar. Al ser la Junta de Pensiones la responsable de administrar esa ley, garantiza a los trabajadores, porque la Junta Directiva de la Junta de Pensiones está integrada por un representante de cada uno de los sindicatos, ANDE, que es Asociación Nacional de Educadores, AXE, que son los educadores de segundo año, y otras organizaciones que son de educación. Entonces, al ser representada por los mismos, por los dirigentes de los trabajadores, se considera de que esa ley no es el gobierno y no es el Estado el que podrá decidir sobre ella en emergencias. Entonces, se considera que ese es el régimen de mejor seguridad en este momento. Bueno, lo que comentaba es soluciona la deficiencia estructural que hubo en los años 95, donde se crearon otras leyes. Bueno, esa es la de los 390, esa de capitalización colectiva, que era el tiempo de servir, 396, 55 años. Ok, esas son las leyes que nosotros en pensiones y jubilaciones nos cobijan. Y es lo que tenemos en Costa Rica, y es lo que después de luchas y de convencimientos logramos tener estas formas de pensionarnos, ¿verdad? Si en aquel momento probablemente no se hubieran tomado las decisiones y hubiéramos seguido con la primera de que a todos y cada uno nos interesa, digamos, seguir con el 100% de los salarios, por la situación que se había dado con el Estado, no tendríamos ahorita una pensión posible, digamos, que estuviera vigente, que pudiera garantizarnos que vamos a tener nuestra pensión cuando nos jubilemos. Posterior a eso, digamos, se dio la Ley de Protección al Trabajador en julio de 2002. Anteriormente, las leyes daban la cesantía. Esta ley establece una serie de disposiciones que modifican cambios en dos sentidos, en la cesantía y en las pensiones. Esta ley crea un ahorro laboral a los trabajadores como fondo de capitalización laboral y cambio en el sistema actual de pensiones. ¿Qué es lo que hace esta ley de protección al trabajador? El trabajador, antes del año 2002, fue aprobada en 1999, pero puesta en ejecución en el 2002. Nosotros los trabajadores de Costa Rica teníamos la cesantía un 833. Este 833 únicamente se le pagaba a los funcionarios cuando eran despedidos, cuando
eran despedidos o renunciaban sin responsabilidad, con responsabilidad patronal. Cuando eran sin responsabilidad, lógicamente no. Lo administraba, digamos, el gobierno, el patrono. Entonces, al menos en la universidad, después de esta ley, hay un 5,33% que va a una operadora de pensiones que uno elige y mes a mes, o cada año, depende de la organización, se le traslada a la operadora que uno eligió. Hay un 3% que viene, que es un 1,5%, que es el RCC y el FCL, que es el Fondo de Capitalización Laboral, que el empleado puede retirarlo en ciertas circunstancias. Después de cada 5 años de que en forma continua está con el patrono, el 1,5 mes a mes se le traslada y a los 5 años lo puede retirar o dejarlo para vaya amortizando con los rendimientos, ¿verdad? En un plan de pensión complementaria adicional. Y luego está el RCC, que es el otro 1,5, que es hasta que la persona cumple la edad. Entonces, lo que hizo, para muchos es protección al trabajador y para otros no, porque la persona cada 5 años va retirando. Entonces, si el Código de Trabajo indica de que se le paga 8 años al trabajador después de, como cesantía, después de dejar de laborar, pero 8 años completos de acuerdo con el porcentaje. Como las personas han ido retirando cada 5 años, cuando se da el retiro, prácticamente hay un 5,33 que se le da y el 1,33 que está en un fondo de pensión complementaria. Lo que hacía la gente era abrir un fondo de pensión voluntario, de pensiones complementarias voluntario, y ir aportando la diferencia del porcentaje que dejaba de aportar cuando se pasó de la caja a la junta, de la junta a la caja. Pero hubo un momento en el año 97 en donde por la administración y por las comisiones más bien hasta quedaba como en rojo, ¿verdad? Entonces, lo que se hizo, y eso fue como a nivel, entiendo, como mundial, hubo un momento en las inversiones que afectó demasiado. Entonces, muchos decidimos, entre esos, de que como era posible que más bien yo tenía que pagar más de lo que depositaba, y retiramos el dinero en ese momento. Entonces, hay una parte, en la ley de protección al trabajador, hay una parte que sí no favorece en el sentido de que el Código de Trabajo habla de 8 años. Las convenciones, digamos, depende de, pueden ser que han llegado a convenios, 15 años, 10 años, incluso el CITUM, paulatinamente vamos a llegar en el 2020 a que nos paguen por pensión por cesantía 20 años. Pero al trasladar el 5,33 a las organizaciones y administrarlo, la asociación que yo escogí, eso no va a tener límite. Pues, si llegará un momento en que si yo trabajo 30 años me van a dar el porcentaje del 5,33 y del 8,33. Entonces, esta ley llegó a favorecer mucho, al menos a desviar que los fondos no estuvieran solo con el empleador o el patrono y que fueran administrados por las organizaciones que nosotros mismos decidimos. Bueno, eso es un mensaje que puso la compañera, que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible y mayor seguridad social y una suma de estabilidad política. Es un pensamiento de don Simón Bolívar. Esa es nuestra presentación, y no sé si abrimos les agradecemos su atención y abrimos un espacio de consultas. Muchas gracias a las expositoras por su ponencia. Continuamos con la sesión de preguntas. Por cuestiones de tiempo nos vemos limitados, les pedimos disculpas por ello, a solamente 3 cuestionamientos. Sí, para poder nosotros hacer un comparativo, necesitamos que nos digan cuál es el promedio de ingreso de un maestro a nivel superior universitario. El promedio. Cuando un profesor ingresa a laborar a la universidad, ingresa con un salario lógicamente base.
no hay otros pluses como anualidad de carrera administrativa, catedrático, etc. Entonces, el salario de un docente ingresa en la categoría 87, que es la más, digamos, la más baja, hasta que vaya aumentando de categoría. El salario es 828, 878 mil, menos del millón. En dólares es... Ellos tienen pesos bien. Bueno, vienen siendo como uno de 1.700 a 1.800 dólares mensuales. Digamos, estamos hablando aquí del salario del trabajador de la universidad, ¿verdad? Ahí posteriormente, digamos, hay docentes que tienen anualidad, nosotros nos pagan el 4% como pluses mensual, y carrera académica, el catedrático tiene un salario, digamos, puede andar en que 4.000, 5.000 dólares mensuales, ¿verdad? Pero eso ya es con muchos años de servicio. Ok, ¿tenemos alguna otra pregunta? Maestro, por favor, ¿nos queda una última pregunta? Ángel Oliva de la PAUNAM México. Hablas de un porcentaje mínimo de las personas que no se cambiaron y que decidieron quedarse. ¿Se ha hecho algún estudio de esas personas? ¿Qué tanto están arrepentidas? ¿Mejoraron? ¿Están a gusto? ¿Hay un análisis de este tipo de las personas que decidieron quedarse contra los que se cambiaron? Sí, las personas, muchos de los que se quedaron están muy contentos porque el sistema no quebró, que era el miedo, digamos, no quebró, sí se cerró, pero no quebró. Entonces era el miedo de muchos, sí, de perder. Entonces, inclusive tan contentos estamos que se quedaron, que los que nos pasamos queremos devolvernos, ¿verdad? Porque la situación cambió, el panorama de aquel momento que el gobierno nos quería mostrar. Inclusive las tablas comparativas en aquel momento, según los planes de pensiones, uno con el aporte que está dando a la pensión complementaria voluntaria, que llegaba como a 1.000 ceros, ¿verdad? Es decir, era demasiada plata la que uno iba a recibir si uno se pasaba y incluía o destinaba ese porcentaje a una pensión complementaria. Perdón. La gente que se quedó, se pensionó inmediatamente, muchos por miedo de que después variaran las reglas, ¿verdad? Y compañeros míos, digamos, porque yo tengo 30 años de laborar en la Universidad Nacional, ya muchos compañeros, y soy uno de las pocas de financiero, digamos, que todavía estamos ahí, me decían cómo era posible que yo me haya trasladado cuando ellos han ido con la primera ley con una pensión altísima. Sin embargo, cada caso era muy particular, digamos, habían situaciones muy específicas donde aquella persona sí le convenía, pero a esta a veces por 2 días de diferencia de haber ingresado, esa persona era tontera, por decirlo de alguna forma, quedarse. Inclusive tenemos un compañero que ingresó como 10 años después que yo, y él dijo, no, yo muero con las botas puestas, es un dicho, ¿verdad? Y si yo ahí me quedo aunque pague un montón. Entonces tenía una situación de solvencia muy buena, y ahora él dice que dice que tomó la decisión, todo el mundo lo vacilaba. Sin embargo, él se va con la segunda ley, que no es con la segunda, que no es tan buena, digamos, como la primera, pero los que podían irse con la primera, pegaron la lotería, ¿verdad? Porque se quedaron y no quebró el sistema, que era lo que se temía. Una última pregunta por acá para terminar.